Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicarte lo que es la Organización de Estados Americanos. Bueno, la Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. Y en cuanto a su origen, la OEA fue creada en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la carta fue numerada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970, por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988, por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, además de fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Hoy en día, la organización reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, así como a la Unión Europea. La Organización de los Estados Americanos utiliza 4 pilares para ejecutar efectivamente estos propósitos esenciales. Cada uno de estos 4 pilares, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, se sustentan entre sí y se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento, y que proporciona a la OEA las herramientas necesarias para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio. La Organización de los Estados Americanos reafirma los siguientes principios. Número 1. El derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. Número 2. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Número 3. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. Número 4. La solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Número 5. Todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Número 6. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los estados americanos. Número 7. Los estados americanos condenan la guerra de agresión, la victoria no da derechos. Número 8. La agresión a un estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos. Número 9. Las controversias de carácter internacional que surjan entre 2 o más estados americanos deben ser resueltos por medio de procedimientos pacíficos. Número 10. La justicia y seguridad sociales son bases de una paz duradera. Número 11. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del continente. Número 12. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Número 13. La unidad espiritual del continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos
y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. Y por último, número 14. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. El logo de la OEA incorpora el sello y el nombre de la organización. Este sello representa a sus 35 estados miembros por medio de sus banderas, ordenadas en un arco con 10 astas de banderas en la parte inferior y enmarcado por un círculo. El logo simboliza los desafíos y oportunidades que enfrentan las Américas. La imagen también refleja el papel de la OEA en su apoyo a los Estados miembros en enfrentar las prioridades a través del desarrollo de políticas integradas que incluyen los 4 pilares de la organización. El logo de la OEA consta de 3 elementos visuales: el sello, la tipografía y el lema. Es el sello con el nombre de la organización alrededor y las banderas de los países miembros en su interior. El lenguaje del símbolo puede ser presentado en sus 4 idiomas oficiales de la organización: español, inglés, portugués y francés. El logotipo es el texto con el nombre resumido de la organización, escrito en el mismo idioma que en el usado en el círculo. La idea del lema es marcar lo que nos diferencia como organización y lo que guía la labor de la misma. El lema "Más derechos para más gente" debe estar siempre acompañado de los elementos gráficos que constituyen la imagen de la organización, según lo dispuesto en este manual. La tipografía del lema resalta las palabras derecho y gente, como los elementos centrales que guían la misión de la organización. Como ya mencioné anteriormente, los idiomas oficiales de la organización son español, francés, portugués e inglés, y el lema se aplica en todos y cada uno de los idiomas, sin prevalencia de uno sobre otro. La posición, tamaño y colores, además de las relaciones espaciales y proporcionales de los elementos del logo, son predeterminados tal y como constan en el Manual del Sistema de Identidad Institucional y no deben alterarse. La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, que se integra por el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas, los organismos especializados y otras entidades establecidas por la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros, quienes tienen derecho a hacerse representar y a emitir su voto. La definición de los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de la organización tienen su origen en la Asamblea General. Sus atribuciones se encuentran definidas en el capítulo 9 de la Carta, que señala en su artículo 57 que la Asamblea se reunirá anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En circunstancias especiales y con la aprobación de los 2/3 de los Estados miembros, el Consejo Permanente puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en ella y a emitir un voto cada uno. La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de órgano de consulta. Cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque la reunión de consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la organización, el cual decide por mayoría absoluta de votos si es procedente la reunión. Cuando uno o más Estados miembros que hayan ratificado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, solicitan la convocación de la reunión de consulta de acuerdo con el artículo 13 de dicho tratado, el Consejo Permanente, por mayoría absoluta de los Estados que hayan ratificado el TIAR, decide si la reunión es procedente. El temario y reglamento de la reunión de consulta son preparados por el Consejo Permanente de la organización y sometidos a la consideración de los Estados miembros. La actuación del Consejo Permanente como órgano de consulta se rige por lo dispuesto en el TIAR. Si excepcionalmente el ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país no pudiese concurrir a la reunión, se hará representar por un delegado especial. En caso de ataque armado al territorio de un Estado americano o dentro de la región de seguridad que delimita el tratado vigente,
El presidente del Consejo Permanente reunirá al Consejo sin demora para determinar la convocación de la reunión de consulta, sin prejuicio de lo dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por lo que atañe a los Estados parte en dicho instrumento. El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asigna la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que les encomienda la Asamblea General y la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo Permanente de la Organización depende directamente de la Asamblea General y tiene la competencia que le asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que le conviene la Asamblea General y la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral es un órgano de la organización que depende directamente de la Asamblea General, con capacidad decisoria en materia de cooperación solidaria para el desarrollo integral, que se estableció con la entrada en vigencia del Protocolo de Managua en 29 de enero de 1996. Cuenta con los siguientes órganos dependientes: la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, las comisiones especializadas no permanentes, las comisiones interamericanas y las comisiones permanentes del CIBI. El Comité Jurídico Interamericano es uno de los órganos por medio de los cuales la OEA realiza sus fines. El capítulo 14 de la Carta define su composición, atribuciones y funciones de la siguiente forma. Sirve de cuerpo consultivo de la organización en asuntos jurídicos, promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los países para el desarrollo del hemisferio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Esta fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la Organización aprobó su estatuto. Su reglamento sancionado en 1980 ha sido modificado en varias oportunidades, la última de ellas en 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos del sistema interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos. Está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus funciones con carácter individual por un periodo de 4 años, reelegibles por una sola vez. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuye la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le encomiende la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y los consejos. La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones: transmitir ex oficio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las conferencias especializadas. Asesorar a los otros órganos según corresponda en la preparación de los temarios y reglamentos. Preparar el proyecto de programa presupuesto de la organización sobre la base de los programas adoptados por los consejos, organismos y entidades, cuyos gastos deban ser incluidos en el programa presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones permanentes, someterlo a la comisión preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma. Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender a las otras reuniones de la organización. Custodiar los documentos y archivos de las conferencias interamericanas de la Asamblea General, de las reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de las conferencias especializadas. Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos. Presentar a la Asamblea General en cada periodo ordinario de sesiones un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la organización. Y por último, establecer relaciones de cooperación de acuerdo con lo que se resuelva en la Asamblea General o los consejos, con los organismos especializados y otros organismos nacionales e internacionales. Las conferencias especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana,
y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General o la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno de los consejos u organismos especializados. El capítulo 18 de la Carta de la OEA define los organismos especializados como organismos gubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales con determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Disfrutan de amplia autonomía técnica dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea General y de los consejos. Luz Helena Baños Rivas es una diplomática mexicana que en el 2018 ascendió al rango de embajadora del Servicio Exterior mexicano. Desde el 31 de mayo de 2019 es representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.